Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Cómo están? ¿Cómo están trabajando pedagógicamente con sus otros profesores de las distintas materias? Ojalá que bien. La idea nuestra de filosofía de la educación es poder implementar un proceso de reflexión ante los hechos que nos ocurren históricamente, muy precisamente respecto de esta cuarentena, que como le decimos nosotros la estamos viviendo como un experimento social, pero también como una experiencia filosófica, en el sentido de ir hacia el camino interior de reflexión, de pensar, de ver y analizar nuestra propia realidad, aprovechando los momentos que tenemos de distanciamiento social y de aislamiento. Hoy vamos a continuar reflexionando sobre este gran filósofo de la Edad Antigua de Grecia, Sócrates. Y nos vamos a internar en ese método socrático denominado mayéutica, cuyo significado tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, y que, o sea, parir la verdad, alumbrar la verdad. Sócrates, a través de este método, lo que intenta es iniciar un proceso de descubrimiento de la verdad acerca de un tema, trabajando con algunos interlocutores. Decíamos que él lo hacía en el mercado, en Atenas, con artesanos, con campesinos, con gente sencilla. Pero a través de esa interlocución intentaba él realizar un proceso de que cada persona pueda, desde lo interior, desde el sí mismo, encontrar la verdad sobre algunos temas. Cabe destacar que, como decíamos, los hombres tienen que parir la verdad o el conocimiento que está en el interior de ellos, pero que por sí solos a veces no lo pueden obtener, no pueden salir. Necesitan de una interlocución, necesitan de un otro. En este ensayo y en este proceso explicativo acerca de la mayéutica, vamos a tratar de descubrir qué es la mayéutica y cuál es el lugar de ella en el pensamiento de Sócrates. Pues su pensamiento no se reduce a la mayéutica solamente, sino en algo más que eso, y por ello más complejo. La mayéutica forma parte de lo que se conoce como el método socrático, y como tal está inseparablemente unido a la ironía, o sea, a esa simulación del no saber. Y también está unido con la aletheia, esa verdad que se pretende alcanzar. Las tres integran de forma sustancial la esencia del método socrático. Y en este ejercicio didáctico vamos a hablar solamente de la mayéutica. Para ejemplificar la forma como se aplica el método socrático y de manera específica la mayéutica, ustedes, después de esta explicación, van a tener que recurrir a los principales fragmentos del Menón o de la Virtud, que es un libro de Sócrates. Eso lo van a encontrar en internet, en algún libro digital, y es un diálogo muy sencillo, de menos de de la mitad de una carilla, quizás. Ahí van a ir descubriendo ustedes, a través del Menón, el proceso del método socrático, que algo vamos a adelantar en esta clase, en este encuentro que estamos teniendo con ustedes. Decíamos que
En sentido estricto, la mayéutica, la palabra en sí mismo es de origen griego y se traduce como el arte de la partera. ¿Mm? Está en el campo de acción de lo que sería la obstetricia, que es el proceso que se ocupa del parto a fin de acompañar o realizar a la embarazada la emergencia del niño, ¿no es cierto?, del parir del niño, ¿no es cierto? O sea, el proceso de dar a luz de el niño acompañado por la partera. Entonces estamos viendo que hay ya dos sujetos, la partera que ayuda al proceso de alumbramiento y la madre, ¿no es cierto?, la que tiene que alumbrar hasta llegar al proceso del nacimiento de su propio hijo. ¿Mm? Entonces, la partera es la que ayuda a expulsar. Así como la partera ayuda a expulsar el conocimiento, también el Sócrates inicia un proceso así como la partera, inicia un proceso de expulsar al niño y a dar a luz, a acompañar a la madre, también desde el método socrático, Sócrates propone un método para ayudar al interlocutor a expulsar sus propios conocimientos, a sacar de adentro sus propios conocimientos. Entonces la mayéutica consiste en un arte de saber preguntar, a fin de que la persona a la que se le pregunta pueda contestar adecuadamente. Es decir, que obtenga en su interior la respuesta correcta, o sea, la verdad. Es un ejercicio recreativo que una vez que se supera la facultad del alumbramiento, produce deleite y alegría. Eso nos puede ocurrir muchas veces a nosotros, ¿no? A veces nos cuesta entender algún texto o nos cuesta encontrar la forma de llegar al ejercicio correcto en gimnasia. Cuando llegamos y el profesor nos dice así se tiene que, es el ejercicio, esta es la habilidad que nosotros debemos conquistar, nos da alegría. Pero el proceso hasta llegar a descubrir cómo se hace el crawl, o cómo se hace pecho, o cómo se hace mariposa en natación, nos cuesta mucho. Cuando llegamos a dominar esa técnica, entonces hay una satisfacción interior. Hemos triunfado, hemos logrado ese conocimiento que nos va a servir también para ayudar a otro. Entonces estamos viendo cómo el conocimiento es como una cadena, como una espiral, que me va llevando a mí a dominarlo, a incorporarlo, a empoderarme de ese conocimiento para luego yo también poder hacer ese mismo proceso con otros. Para Sócrates, conocer es recordar. Entonces, para recordar es necesario la ayuda de quien sabe preguntar. Ese sería el auxilio que le da el maestro. Colaborando con las preguntas, nosotros, aquello que estaba cubierto, inicia un proceso de descubrirse, de desvelarse, de quitarse la cubierta. En uno entonces de los diálogos de Platón, y en los cuales ustedes van a ver que es el Menón, en la parte de la virtud, que es pequeño, ¿no?, hay un alumbramiento del saber. Tal acontecimiento, según lo describe Platón, sucede cuando Sócrates colabora mediante pregunta a que un esclavo obtenga la verdad. Esa verdad que se encuentra en su interior sin saberlo. O sea, lo que nos está diciendo hasta un esclavo, hasta el hombre más mísero en ese momento del sistema, utilizado como una máquina de trabajar, como un animal de carga, puede obtener conocimiento.
solamente con la colaboración de un maestro, de un alguien que pregunte atinadamente. La mayéutica colabora a purificar, a depurar las opiniones, eliminando las incertidumbres y prejuicios propios de las falsas concepciones, que por ser falsas están llenas de confusiones y contradicciones. Vuelvo a repetir, entonces, este proceso nos ayuda a depurar las falsas concepciones y los prejuicios para llegar a una verdad sólida, profunda, coherente y verdadera. Este es el método de la mayéutica, la obtención de la verdad. La mayéutica, decimos, colabora en purificar, en ir depurando las opiniones, ¿no? Las incertidumbres y prejuicios propios de las falsas concepciones. A partir de la mayéutica y de las preguntas que hace el maestro, se inicia un proceso de la construcción de un nuevo saber, un conocimiento profundo, un conocimiento orientado a la verdad. En fin y al cabo, todos buscamos la verdad. Nosotros nos preguntamos muchas veces en este mundo globalizado en el que estamos viviendo, del siglo XXI, ¿dónde está la verdad? Los medios de comunicación postulan distintas concepciones acerca de la verdad. Cada uno tiene y defiende su propia verdad. La clase política, los poderosos, se dice que quien postula una verdad es porque detrás de esa postulación hay un resorte de poder. Solamente los que tienen algún tipo de poder imponen la verdad, como si fuera esa la verdad. Y nosotros la tomamos y la incorporamos como tal. Pero el hombre siempre se pregunta, ¿cuál es la verdad? Justamente la misión del filósofo, la misión de Sócrates en un principio, es tratar de ir depurando, de sacando las confusiones que tenemos en nuestra vida y las confusiones que existen en la sociedad, para encontrarnos con aquella verdad que por lo menos a nosotros nos convenza que es tal. La mayéutica entonces es un método muy interesante que también es usado por otros de alguna manera en otras disciplinas. Por ejemplo, en psicología, el objeto, la misión, el deber ser, por ejemplo, de la psicología es que el sujeto se encuentre con su verdad. ¿Y cómo se hace? A través de un proceso de diálogo, de interlocución con el profesional. Y yo mismo voy a través de ese diálogo, de esas preguntas, voy reconociendo algunos hechos que se me presentan a partir del diálogo, ¿no? Y que forman parte de esa verdad histórica mía o del sujeto que está haciendo la terapia. Entonces, lo que busca Sócrates, decíamos, es la verdad. Pero, ¿cómo encuentro la verdad? Según Sócrates, él en sí mismo dice que lo más importante es primero tener una actitud de humildad. Él dice, solo sé que nada sé. Él lo único que sabe desde el principio, como elemento sólido, es que ignora, que es ignorante. Y a través de esa duda, de esa incertidumbre, inicia un proceso de encontrarse con la verdad. Entonces,
En el método mayéutico buscamos que se explore eso y que explote y que emerja la aletheia, que se inicie un proceso de develamiento, ¿no es cierto?, de la verdad. Esta se obtendrá al final en la conclusión de ese ejercicio intelectual de preguntas y respuestas, en que él o los interlocutores podrán descubrir, quitar el velo a esa cubierta y por lo tanto hacer evidente un algo, un conocimiento. Ese conocimiento es el aspecto constitutivo y real de aquello que se investiga. Entonces, la duda socrática es el motor y táctica que engendra el saber. Más allá de la duda, el diálogo socrático tiene como fin la verdad, que se encuentra oculta en la mente del interlocutor. Y el conocimiento está, según Sócrates, latente en la conciencia humana. Estas dos nociones, de verdad encubierta y saber oculta en la conciencia, están de forma implícita en el pensamiento de Sócrates. Será Platón que las va a hacer implícita, por ejemplo, en el libro En el Menón, sobre la verdad. Bueno, queridos alumnos, espero que con esta breve reflexión sobre el proceso de la mayéutica, de este aporte que hace Sócrates para que el hombre pueda develar y encontrar su verdad, ustedes también inicien siempre como misión en su propia vida un proceso de sacar todas aquellas cosas que están cubiertas, que están encubiertas en mi interior y en mi historia, para que en algún momento puedan encontrar su verdad. Como decía alguien, y eso los va a hacer libres, porque les va a permitir un proceso de aceptación de ustedes mismos y de descubrimiento de su propia personalidad. Nos estamos viendo.